Buen día tengan todos ustedes. Antes que nada, quisiera darle las gracias a mi estimado amigo, el doctor Noé Rivero, y a los profesores Jovelina por la invitación que nos hicieron y para hablar sobre el síndrome uveítico de Fuchs en este magno evento. El síndrome uveítico de Fuchs era antes llamado iridociclitis heterocrónica, caracterizado por una inflamación crónica leve con atrofia y o heterocromía de iris, la presencia de precipitados queráticos característicos, flotters vítreos y o edema macular en solo un 20%, y se presenta en el 2-4.5% de todas las uveitis, pero creemos que es por el subdiagnóstico que se hace en la práctica diaria. Well en 1904 lo identificó al síndrome, pero fue Ernst Fuchs en 1906 cuando lo describe clínica y patológicamente a la enfermedad y le aplica el mote de síndrome por la cantidad de síntomas y signos que tenía. Epidemiológicamente hablando, tanto el sexo como la raza no hay predilección para la aparición del síndrome uveítico. La edad de aparición es entre los 25 y los 60 años, es bastante amplia, con una media de 42 años. Y unilateral, la presencia unilateral en el 85 al 90% de los pacientes, pero que bilateralmente se puede ver en el 10 al 15% de los pacientes, y es el caso que nos ocupa. Mohamed en el 2005, en un buen estudio del síndrome de Fuchs, explica las causas de aparición por 4 teorías. Una teoría autoinmune, una teoría de toxoplasma y rubeola, una teoría de citomegalovirus o síndrome de Torch tardío, y una teoría neurogénica de las cuales no vamos a hablar, porque eso es un motivo de otra reunión. Los síntomas los síntomas que tiene el síndrome que presentan los pacientes con el síndrome es una disminución de la agudeza visual, una hiperemia conjuntival leve, la presencia de cuerpos flotantes en el vítreo, y es por eso que ahora la enfermedad no se llama iridociclitis, sino un síndrome uveítico, porque involucra a la porción vitreoretiniana, pero que generalmente es asintomático y solo por una evaluación de rutina logramos identificarla. Los signos principales y característicos descritos por Norsel y Schroeder en 2008 con un estudio longitudinal que hicieron es que los precipitados queráticos finos se presentan siempre en la parte inferior de la córnea, de aspecto cristaloides, un flare que puede o no parecer muy bajito, una heterocromía en el 70% de los casos, significa que el 30% no lo presenta. Atrofia de iris y el esfínter de la pupila es un síntoma patognomónico y cardinal, un signo patognomónico y cardinal, que puede ser uni o bilateral, y nódulos de Kep o Busaka pueden estar no presentes. Las células del vítreo anterior, o llamados flotters vítreos, cicatrices coroidoretinianas periféricas debidas quizás a la toxoplasmosis, y Asís y sus colaboradores en este trabajo del 2015, a través de imágenes de tomografía coherente óptica, observaron una hiperfluorescencia del disco óptico que llamaron la atención como un signo cardinal, y quieren que se incluya como signo característico y quizás patognomónico de la enfermedad. El edema macular cistoideo está bastante en discusión. Hay literatura que habla de la presencia del edema macular en el síndrome, y otra literatura que dice que no es más que una complicación de la cirugía de facomulsificación. Las complicaciones, las cataratas aparecen como en primer lugar, el glaucoma aparecen también y pueden coexistir, y las opacidades vítreas densas que se hacen tan densas que disminuyen la agudeza visual, e inclusive hay que realizarle una vitrectomía posterior para poder mejorar la visión del paciente. Diagnósticos diferenciales: atrofia idiopática del iris, la atrofia secundaria del iris, Posner-Scholzmann, el síndrome de Horner congénito, el glaucoma por uveitis, y en los últimos tiempos, del 2015 hacia acá,
la transiluminación bilateral aguda del iris, que no es más que un síndrome BATI, sus siglas en inglés, que tiene dos características principales, y es primero un glaucoma por dispersión pigmentaria, que no lo hay en el síndrome de uveitis de Fuchs, y una parálisis del esfínter de la pupila. En el caso que nos ocupa del síndrome es más bien una atrofia más que una parálisis. En nuestro caso es un paciente de 68 años de edad, masculino, caucásico, que consulta en mayo del 2020 por presentar la disminución de la agudeza visual, la midriasis en ambos ojos, la midriasis farmacológica, que él mismo se observó luego de la instilación de unas gotas que presuponemos que son midriáticas en una consulta pública, dolor leve en el ojo izquierdo, cuerpo flotante que lo veía mejor en el ojo derecho, y se identifica como un alto hipermétrope, cosa que corroboramos con la lensometría. La agudeza visual era de 20/450 dedos a 3 metros sin corrección, y con corrección era de 20/100 y 20/400 con su corrección. En la biomicroscopía pudimos observar una hiperemia leve moderada, precipitados queráticos en ambos ojos, mayor en el ojo izquierdo, había un flare de 2 cruces en el ojo izquierdo, atrofia de iris y esfínter de la pupila en ambos ojos en el ojo izquierdo, más es mayor en el ojo izquierdo, como ya lo vamos a ver, midriasis media no reactiva, y unas cataratas NO3, NS3 del ojo derecho, NO4, NS4 del ojo izquierdo, según la clasificación de los 3. La tensión ocular por aplanación en el momento era de 16-28 milímetros de mercurio. Aquí pueden observar ustedes la atrofia del collarete iridiano en el ojo derecho, la catarata, pero en el ojo izquierdo se ve mucho mejor porque es mucho más intensa, y además de eso aproximadamente en unos 300 grados. La atrofia del esfínter de la pupila es temporal e inferior en mayor grado, mientras que en el ojo derecho era más temporal, pero no tan intensa como en el ojo izquierdo. La aparición de pecas blancos, grisáceos, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, eran más abundantes en el ojo izquierdo y se ven mejor en este OCT de segmento anterior, donde se observan en el ojo izquierdo los corpúsculos restringentes en la parte inferior de la córnea, y en el ojo derecho también, pero no son tan abundantes como en el ojo izquierdo. En el ojo derecho, en el ojo izquierdo, disculpen, que era la patología donde había más patología, hay sinequias anteriores en por lo menos un cuarto horario del globo ocular, mientras que en el resto de los 3/4 era un ángulo camelular bastante amplio. En el Pentacam podemos observar las cataratas que ya describimos, y una cosa curiosa es la presencia de sinequias posteriores, cosa que la literatura dice que no existe en el síndrome uveítico y lo descarta como signo del síndrome uveítico de Fuchs, pero resulta que nosotros pensamos que sí lo vimos, y pensamos que por la dilatación máxima que mantuvo el paciente durante aproximadamente 11 o 12 días, que fue el tiempo que tardó en llegar a nuestra consulta. El tratamiento que instalamos en ese momento fue la acetazolamida oral 2 veces al día, el timolol más dorzolamida 2 veces al día, la prednisolona 4 veces al día, y la pilocarpina de 2% 3 veces al día, para ver si podíamos revertir la midriasis. Una evaluación de retina que arrojó que tanto en el polo posterior como en la media periferia y en la máxima periferia en ambos ojos no existía ninguna patología, pero sí una gran excavación producida por el glaucoma de tantos años, que como característica y antecedente importante, que hace 4 años se le diagnosticaron en España en una consulta aparentemente optométrica, y el paciente no le tomó mucha atención. Aquí en el ojo izquierdo podemos ver que está prácticamente una atrofia óptica que se identifica mejor en el OCT de nervio óptico que hicimos. Fíjense la profundidad y la pérdida de la capa de fibras nerviosas en prácticamente 300 grados. En el ojo derecho es un poco menos grave, sin embargo sigue siendo grave porque tiene una gran excavación que era de aproximadamente 0,90 o 0,83, y
con una pérdida de fibras nerviosas en menor cuantía, segmentaria la pérdida. Decidimos hacer una catarata, una facomulsificación de catarata. Investigamos con las fórmulas Hegi y Hofer-Q en un Ion Master 5. Nos dio una lente intraocular acrílica de 28.5 dioptrías y 29.5 para el ojo izquierdo. Y en la microscopía especular, a pesar del poco número que investigó el microscopio, vimos una buena cantidad de células, un promedio que estaba bastante aceptable, un coeficiente de variación también bastante aceptable, por lo que el polimegatismo y el polimorfismo eran bastante aceptables también. 24 horas después y durante 3 semanas observamos un tratamiento del lente intraocular, la pupila en el ojo derecho, que era el mejor ojo del paciente, mientras que en el ojo izquierdo sí estaba en el saco, pero la pupila nunca llegó nunca retomó su tamaño normal por la atrofia del esfínter de la pupila. Un mes después, en el mes de julio, llevamos al paciente nuevamente a quirófano para tratar de llevar el lente al saco nuevamente, pero nos encontramos con esta fibrosis de las cápsulas en esa porción, que fue imposible, y por no manipular más, por la posibilidad de aumentar la inflamación, decidimos dejarlo en el sulcus. El lente del ojo izquierdo sí se mantuvo siempre en el saco capsular. En el septiembre de este año, el lente estaba en esta posición sobre la fibrosis que había, mientras que el lente intraocular del ojo izquierdo se mantenía en el saco con un tilting, es decir, una buena inclinación del lente del ojo derecho, mientras que del ojo izquierdo era menor, y una opacidad de la cápsula posterior vista aquí en el OCT, que tratamos el 23 de septiembre con un jack láser, una capsulotomía con jack láser. Aquí jack láser, ustedes ven aquí las cápsulas arrolladas, ya abierto, y 48 horas después del jack láser, el paciente presentaba una huesa distal sin corrección de 2080 y 20-200, muy difícil en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, con unas presiones oculares de 12 y 14 milímetros, y con un tratamiento de brimonidina 2 veces al día, acetato de prednisolona 2 veces al día también, lágrimas artificiales por 4 veces, y estamos esperando aproximadamente 2 semanas o 3, dependiendo tanto de la pandemia como de cómo evolucione el paciente, o cómo pueda llegarse hasta nuestra consulta al paciente, esperando una refracción para ver la visión definitiva de nuestro paciente. Muchísimas gracias.